En el siguiente video veremos cómo llevar a cabo la selección de un generador eléctrico. Mi nombre es Marina Alejandra González Lugo, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato, Salamanca. Comenzamos. ¿Qué son los generadores eléctricos? Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes genera un flujo magnético, el cual actúa como inductor para que el otro lo transforme en electricidad. A este se le conoce como inducido. Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen, dando lugar a dos grandes grupos, los alternadores y los dinamos. Los alternadores generan electricidad en corriente alterna y los dinamos generan electricidad en corriente continua. Okay. Existen dos tipos de máquinas eléctricas, las rotativas y las estáticas. Las máquinas eléctricas son dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en cualquier otra forma de energía y veremos estos dos grandes grupos. Okay. Las rotativas están compuestas de partes giratorias, son reversibles y pueden trabajar de dos maneras diferentes, como motor eléctrico, convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica, o como generador eléctrico, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. Por su parte, las máquinas estáticas no disponen de partes móviles, al igual que ocurre con los transformadores. Veamos un poco del principio de funcionamiento. En las máquinas rotativas, el motor se monta en un eje que descansa en dos rodamientos o cojinetes. El espacio de aire que separa el rotor del estator se llama entrehierro y es necesario para que la máquina pueda girar normalmente. Tanto en el estator como en el rotor existen devanados hechos con conductores de cobre por los que circulan corrientes suministradas o cedidas a un circuito exterior que constituye el sistema eléctrico. Uno de los devanados crea un flujo en el entrehierro y se denomina inductor. El otro devanado recibe el flujo del primero y se llama inducido. Asimismo, se podría situar el inductor en el estator y el inducido en el rotor o viceversa. Ok, veamos cuál es la metodología para llevar a cabo la selección de nuestro equipo de generación. Primero, la selección es principalmente en función del tipo de fuente de energía o turbina a utilizar. La energía no se almacena en la naturaleza de forma eléctrica. Sin embargo, la energía eléctrica es relativamente fácil de transmitir en largas distancias. Esto es cumpliendo con las necesidades del cliente mediante un control adecuado. Podemos decir que tenemos que checar primero qué tipo de fuente de energía o turbina se va a utilizar, ya sea solar, eólica, química, eléctrica, nuclear, hidráulica, geotérmica o biomasa. Como segundo punto de nuestra metodología, tenemos que definir los dispositivos que se van a conectar al generador de energía y conocer la energía necesaria para el proyecto. Se deben conocer la potencia total de todo el sistema que necesitará ser alimentado por el generador, así como conocer pues, los requisitos de la carga. Otro punto es la potencia total demandada por el sistema alimentar. Pues esto es cuál, cuál es la mayor potencia o la potencia de la carga que vamos a necesitar para hacer la selección de nuestro equipo. También los requisitos de la carga alimentar. Otro punto a considerar es la aplicación y la frecuencia de uso que se le va a dar al generador, incluyendo los márgenes de seguridad a considerar tomando en cuenta la potencia nominal. También se debe de considerar, pues, se deben de tomar en cuenta las condiciones ambientales para la selección, como ambientes salinos, ambientes con alto grado de polvo, pues si es zonas nucleares.
Algo importante es que tu equipo eléctrico debe estar diseñado de acuerdo a la temperatura del ambiente de operación. Tenemos que tenerlo muy en claro. Ok. Un punto más es en nuestra metodología los tipos de generadores. Veamos algunos. Eh, Al definir el tipo de generador de acuerdo, tenemos que definir el tipo de generador de acuerdo con su funcionamiento. Veamos los síncronos. El generador síncrono, también conocido como alternador síncrono, es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Su velocidad de rotación se mantiene constante y tiene un vínculo rígido con la frecuencia de la red. Entre los diferentes tipos de generadores síncronos existen los de tipo trifásico, que son los más comunes a la hora de generar energía eléctrica para uso domiciliario e industrial, así como también existen generadores monofásicos usados para ferrocarriles. Otro tipo genera- de, de generador es el de inducción. Es muy similar al síncrono con la diferencia de que en el sistema del inductor no hay una agitación. Los conductores se encuentran unidos en corto, asimilándose así la máquina con configuración muy conocida como la jaula de ardilla. Otro tipo de generador es el paramétrico. Estos aprovechan la admisiotropía magnética tanto del estator como del rotor. Se pueden agregar PM en el estator o incluso en el rotor de la proveniencia magnética. En el rotor también se usan algunas configuraciones. Otro punto a considerar pues es la altitud de la instalación. Es necesario tener este punto en cuenta debido a que todo equipo eléctrico tiene su propio diseño bajo las condiciones del sitio donde será instalado. Em, el equipo eléctrico fue diseñado según las condiciones de altitud y clima. Los motores necesitan oxígeno para funcionar y la concentración de oxígeno disminuye a medida que aumenta la altitud de la ubicación del generador. Esto provoca que las mezclas existentes dentro del generador, una ausencia de oxígeno, lo que disminuye la potencia de salida del motor hasta un 10%. En pocas palabras, si no se selecciona el equipo adecuado tomando en cuenta la altitud y el clima del lugar donde se ubicará el generador, esto provocará una afectación en la eficiencia del mismo. Okay. También es necesario tener en cuenta la potencia de emergencia. En el caso de una emergencia, la potencia necesaria para el inicio simultáneo de varios dispositivos será más alto que el necesario para el inicio secuencial, por lo que debe de estar dispuesto y ser capaz de atender a la brevedad la presente emergencia. Para calcular esa potencia de emergencia se aplicará un factor de 0.8 a la potencia máxima calculada. Okay. Los tipos de cargas. Es necesario conocer los campos o dimensiones que le esperan al generador. La potencia requerida en un equipo de generación es conocer el tipo de cargas, pero existen cargas especiales y cuáles son consideradas de este tipo. Okay. Existen las UPS, son sistemas de alimentación ininterrumpido, cargas de gran magnitud que se le dan al generador, problemas con armónicos, son cargas que tengan componentes de electrónica de potencia. Esto afectará al sistema dañado, los equipos, bueno, esto dañará los equipos al producir señales armónicas. Cargas con detalles de frecuencia. Estas son cargas que por su funcionamiento necesitan variaciones de tensión. Esto por mencionar algunos ejemplos. Okay. En resumen, veamos de una forma sencilla el proceso de transformación que se llevará a cabo, que se lleva a cabo en las plantas de generación. Okay. Necesitamos una energía caliente, que bueno, a su vez es mejor conocida como energía primaria para hacer girar la turbina, que a su vez se transforma en energía mecánica, haciendo girar un alternador, generando así la energía eléctrica. Okay. Los criterios más importantes para la selección de un generador eléctrico son el tipo de carga. Es importante tener en cuenta aquellas cargas especiales, por mencionar alguno como los hospitales. La altitud, como lo mencionamos, se selecciona dependiendo de la altitud del lugar en donde se va a instalar. Condiciones ambientales, temperaturas altas o bajas que puedan llegar a afectar nuestro equipo.
La potencia de emergencia, que va relacionada con el tipo de carga, el tipo de generador, ya los vimos, síncrono de inducción o paramétrico, y pues algunas normas legales. Lo más importante para la selección de un generador es buscar que nos brinde confiabilidad y un servicio correcto e ininterrumpido. Bueno, como punto final, la selección de un equipo de generación no es un trabajo fácil, ya que implica el estudio de las condiciones a las que se verá expuesto y a la vez conocer a fondo las características de la carga que el generador alimentará. Eso es todo por mi parte. Espero les haya servido de algo esta información.